Hola, les damos la más cordial bienvenida a este primer programa de Derechos en Conflicto, que esta es una serie justamente para analizar a partir de situaciones cotidianas en nuestra universidad, pues diversos conflictos que parecieran poner en contradicción a alguno o algunos derechos. Y en esta primera temporada, pues vamos a abordar las diversas violencias dentro de la universidad. En particular, en este primer programa, queremos abordar dos situaciones que pueden estar confrontadas o en algunos momentos confrontarse, como es el caso de la violencia dentro del aula, por un lado, y por otra parte, los derechos laborales. El tema de la violencia ha tenido una gran atención, pero hay un tema que es menos conocido y es justamente la violencia que se ejerce dentro del aula. De tal suerte que para abordar este tema, pues hemos invitado a tres personas realmente de primera para dialogar, discutir y hasta en una de esas pelearnos sobre el asunto. Tenemos con nosotros al doctor Roberto Perullero, están también con nosotros los estudiantes Jorge y Aranza, y entre los tres, y en algunas ocasiones yo también intervendré, pues vamos a discutir sobre este tema. Hay violencias que están tematizadas, sobre las cuales se han hecho protocolos, pero hay una violencia que es casi imperceptible, pero que tal vez sea la más cotidiana, que es la violencia dentro del aula. Y como la idea del programa es que no solamente participemos nosotros cuatro, sino que también la comunidad participe, pues fuimos a los pasillos y formulamos una pregunta para dar pie a nuestro primer diálogo. Esta pregunta fue: ¿te has sentido violentada o violentado dentro del aula? ¿Has presenciado acciones violentas hacia algún compañero o compañera? ¿Y ha sido fácil atender esta situación, presentar alguna denuncia? Vamos a oír lo que nos dijeron miembros de nuestra comunidad. Yo me considero una persona de ideología de izquierda, ¿no? Entonces mi profesora de periodismo pues comulgaba con estas ideas de derecha, de este tipo de personas periodistas, ¿no? Que siguen esta corriente editorial. Y pues llegó un momento en el que, digamos que la confronté. Hubo un invitado aquí en exposición que estaba hablando, editor de sí, es una revista, por así decirlo, es una librería. Y pues justo la persona se hacía pasar por apoyar a los movimientos sociales cuando realmente toda su carrera y las personas con las que trabaja y demás, por contexto sociocultural, político, lo que quieras, pues no va de la mano, ¿no? Entonces cuando yo alzo la voz y le comento, oiga, pero pues es que usted está diciendo esto, a mi profesora no le gustó. Entonces, ¿qué hizo? Yo durante todo el trimestre entregué mis tareas, entregué todos los proyectos, las lecturas, todo estuvo bien. También no soy una blanca palomita, evidentemente hubo algunos días en los que falté por cuestiones externas a la universidad, ¿no? Y justo ya cuando va terminando el trimestre, en la última revisión, le entramos el equipo y me dice, oye, quiero hablar contigo en privado, ¿no? Estábamos en pandemia, estábamos ahí por Zoom. Y me dijo, pues fíjate que está reprobado, ¿no? Y yo ¿pero por qué, no? Si le he entregado todo y demás. Y me dijo, por faltas. Sí, como lo dices, la violencia, es un concepto, ¿no? Y un concepto tiene distintas definiciones. Hay muchos tipos de violencia. Yo considero que, en efecto, la censura, porque eso fue censura, es el arma favorita aquí de los profesores, porque yo con qué evidencias llego sí, yo con qué evidencias llego aquí al edificio general y les digo, oiga, es que la profesora sí, así, 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 así. Es tu palabra como alumno contra la palabra del profesor. Pues este es un ejemplo de las posibles violencias que ocurren cotidianamente. Y entonces, frente a este tipo de situaciones, Roberto, ¿qué es lo que podríamos hacer? Si se confronta lo que es el combatir la violencia dentro del aula con los derechos laborales de los profesores, ¿en qué momentos sí, en qué momentos no? ¿Cómo podríamos hacerle frente a esta situación? Muy bien, bueno, primero quiero recuperar lo que mencionabas, Manuel, acerca de lo complejo a veces que es identificar la violencia, porque cuando uno piensa en violencia, piensa en sus manifestaciones más explícitas, más graves, en violencia física, digamos en lo que es fácilmente perceptible, pero cuando hablamos de violencia en el aula se vuelve mucho más sutil, suele tener efectos mucho más invisibles, por decirlo de alguna forma, que pueden ser invisibles para el grupo en su conjunto, pero no para la persona
que está recibiendo la violencia. Y esto se puede dar de distintas formas, a través de simplemente lo que aparentemente es un chiste, de algún comentario que tiene esa intención, que puede parecer graciosa, pero en realidad lleva este subtexto de buscar lesionar, buscar lastimar a la otra persona. Pero además, cuando estas conductas se vuelven reiteradas, estamos ya ante conductas de acoso en el aula. Y el acoso en el aula puede venir por parte también del profesorado, que es una de las cosas que discutimos poco, pero que están presentes. Es decir, el que el profesor o la profesora en todo momento se esté refiriendo de alguna forma despectiva, esté aplicando criterios discriminatorios hacia alguna de los alumnos, los alumnos, finalmente tiene este efecto de menoscabar a la otra persona. Entonces, por eso, en primer lugar, es importante discutir estos temas, de ahí la relevancia de espacios como este, de programas como el que estamos realizando, porque nos permiten justo visibilizar estas conductas que a veces, incluso entre los propios estudiantes, las tienen muy interiorizadas. Es decir, no nos alarmamos si el profesor se burla de un compañero, al contrario, nos reímos, le seguimos el juego, cuando finalmente estamos reproduciendo la violencia en contra de alguna de nuestras compañeras y compañeros. Ahora, ¿de qué manera esto se puede chocar con los derechos laborales? Yo creo que de ninguna, porque de entrada hay que entender que el tener espacios libres de violencia es un derecho que tenemos como comunidad universitaria. ¿Y esto qué implica? Que si algún profesor, alguna profesora está transgrediendo esto, pues en realidad está menoscabando no solamente lo que provee la legislación universitaria, sino las leyes generales en materia de educación. Pero tenemos los instrumentos para poder sancionar este tipo de conductas. Sí, justo viene la complejidad en cómo lo operacionalizamos, en cómo instrumentalizarlos, pero yo creo que de entrada, cuando lo planteamos así en ideas de yo puedo justificar el ser violento con alguna alumna bajo la protección a mi derecho al trabajo, creo que no va por ahí. Creo que de ninguna perspectiva puede ser justificable eso. Ahora, ¿cómo lo operacionalizamos? ¿Cómo lo aterrizamos? Ahí es donde se vuelve más complejo, y es un poco el ejemplo que veíamos con el caso del alumno, que independientemente de la situación que describe, a veces se vuelve complejo a partir de no tener los elementos, no tener o no conocer, porque la universidad tiene distintos canales, pero a veces simplemente como estudiantes no conocen cuáles son los canales. Entonces, de entrada tendríamos que impulsar justamente pues las vías indicadas para que una vez que se detectan este tipo de actos, pues sigan los canales adecuados. Entonces tú nos dirías, en su naturaleza misma, no se contrapone el derecho a vivir libre de violencia con los derechos laborales. Pero hacer efectivo esto es donde está el problema básico, y es donde habría que profundizar en este diálogo. Aranza, ¿tú qué piensas? ¿Qué esperarías como estudiante ante estas múltiples violencias que pueden ser el sarcasmo, la burla, etcétera? ¿Qué esperarías como reacción de la institución? Bueno, yo creo que es un tema bastante complicado, sobre todo porque, justo como lo mencionaba Roberto, o sea, hay un momento en el que la violencia suele ser tan sutil que como estudiantes, además de seguir replicándola, creo que también nos volvemos pues parte de y lo normalizamos, ¿no? Como grupo. Creo que uno de los grandes problemas es toda esta línea de trámites burocráticos que conlleva, por ejemplo, levantar un acta en contra de algún maestro que haya ejercido violencia, ¿no? Y justo otro de los problemas es que no es violencia hasta que me pega, ¿no? O hasta que me dice palabras pues más agresivas, ¿no? Entonces siento que el hecho de tener que ir a una cierta instancia y hablar sobre todo lo que me pasó otra vez y pedir y como esperar, y al final ver que ese profesor siguió dando su clase o pues no pasó nada más con el grupo a pesar de que ya tuviera antecedentes, o sea, otras actas. Siento que ese es uno de los grandes temas, pero ¿qué esperaría de la institución? Pues yo creo que en primer lugar justo que se respete este derecho a estar pues lejos de tu agresor, ¿no? Que en muchas ocasiones pues son los profesores, lamentablemente. De acuerdo. Entonces, en ese sentido,
lo que estás planteando es que también la comunidad estudiantil tendría una responsabilidad en no convalidar esas actitudes, pero también dar algunos pasos para erradicarlas. ¿Cuáles podrían ser estos pasos, Jorge? Pues yo... Perdón. O si Perdón. quieres continuar. Y tal vez complementamos. Ajá. Bueno, justo creo que yo algo de lo que podría decir es que muchas veces lo que nos limita es el miedo, ¿no? O sea, porque sí nos invitan a denunciar, sí nos invitan a, no, pues es que él no puede tener consecuencias contra ti, pero a veces las consecuencias se manifiestan en simples pues comentarios de síguele y vas a ver, ¿no? O jaja, o sea, o en esta burla, ¿no? Entonces siento que hay muchas ocasiones en las que no basta con decir sí pueden ir a denunciar y no les va a pasar nada, porque sí pasa, ¿no? O sea, lamentablemente sí pasa, y sí hay profesores que quizá no lo hacen durante todo el trimestre, pero al final, o sea, ya con tu calificación, ahí es cuando ya en tu último día te dicen que estás reprobado, como quizás fue el caso que vimos, ¿no? O te avientan a lo mejor algún comentario despectivo que te hace sentir mal, y eso. Y Jorge, ¿cómo ves? A mí me preocupa la falta de espacios, canales, mecanismos para estudiar el problema de la violencia en las aulas. ¿Cuál es el mecanismo institucional para expresar, contar estas experiencias? La evaluación docente, ¿no? Y la comunidad, si vemos la participación en la evaluación docente, es bajísima. Y tú vas... De hecho, nos tocó hacer una investigación en torno al tema. Estuvimos haciendo incluso pizarrones para que participaran, nos dijeran por qué no participan, por qué ya no se les hace una herramienta que tenga efecto. Y es justo eso, que creen que no tiene ningún efecto. Profesores que generación tras generación son acusados de violentos, siguen dando clases hoy. Y a mí lo que... Y digo, esto es alarmante, esto es depresivo tal vez en un punto, pero lo que a mí más me sorprendió fue escuchar alumnos justificando la violencia. O sea, diciendo, híjole, pues es que es una persona de antes, ¿no? Se expresa como personas de hace... Pues yo conozco personas grandes, como usted, profesor, y muchos otros profesores, que demuestran respeto. Y creo que esa es la línea que no debe que pasarse, el respeto. Y regresaría como a la pregunta diciendo... me preocupa que los estudiantes no estamos articulando nuestra voz, no sabemos dónde expresarnos, no sabemos qué expresar, porque no nos organizamos para construir un discurso de exigencia de la violencia tiene que parar en el aula. Bueno, entonces esto nos lleva al tema de los instrumentos de los cuales disponemos en la universidad, pues justamente para combatir esta situación. Y es algo que se le preguntó también a los estudiantes en los pasillos. Pero antes de oír eso, quisiera preguntarte, Roberto, para que tal vez puedas vincular la respuesta que nos des a lo que nos respondieron en los pasillos. Jorge planteó un asunto, la reiteración en algunas personas del trato despectivo, violento hacia los estudiantes. ¿Hay instrumentos para apartarlo del aula? O si no se le puede apartar del aula, ¿qué otros mecanismos se podrían poner en juego? Pero vamos a ver antes de eso lo que nos dijo la comunidad, personas de la comunidad, ¿verdad? Cuando les preguntamos, ¿existen mecanismos para atender el problema de la violencia en el aula? Si los hay, ¿cómo se puede conocer su efectividad? Vamos a ver algunas respuestas que fueron muy, muy interesantes. Y pues en realidad creo que todo este protocolo que yo conozco, al menos es como por violencia de razones de género, que pues es algo que que se ha estado revisando, ¿no? Desde que fue el paro, y es algo que pues, o sea, bien o mal, desafortunadamente, se le da continuidad. Entonces creo que en cuanto a violencia, me sé los protocolos de violencia por razones de género, pero violencia como, por ejemplo, entre alumnos del mismo género o entre profesores y alumnos, no sé mucho cuál sea el protocolo. Me imagino que la primera instancia, pues como siempre, es llegar a la coordinadora o al coordinador, y posterior a eso me imagino es como con los consejeras divisionales, que ellos son los encargados de ver como este tipo, ¿no? Como de faltas del alumnado, como este tipo de problemas dentro de las aulas. Sé que también hay una instancia como Lupavig, ahorita no se me olvidó su nombre,
que igual es como apoyo para estudiantes. Entonces, o sea, yo conozco esas instancias, pero como tal el protocolo no me lo sé. Es que hay esas personas que son un poco intocables, siento yo, ¿no? En la universidad, bueno, creo que todos lo sabemos, hay gente que realmente, por más que tú levantes un acta o que digas, ¿sabes qué? Como que está pasando esto y esto y esto, pues no les van a hacer algo porque tienen ya un puesto, un poder, ¿no? Ejercen cierto poder. Incluso muchos otros profesores como que nos decían de, no, es que esa profesora de verdad como que impone, tiene mucha fuerza, incluso hasta un poco de miedo, ¿no? Y por eso como que evitaban tener cualquier tipo de confrontamiento con esa profesora. Entonces, pues me imagino que así como en CIAT es algo que se replica en todas las divisiones. Entonces, Roberto, reitero el punto. Ante conductas que son una y otra vez reiterativas, ¿tenemos instrumentos para frenarlas y eventualmente para separar al profesor del aula? Yo creo que ni siquiera tiene que ser reiterativo, es decir, con que ocurra una vez podemos, hay canales para ello. Pero yo quiero regresar un poco a lo que se mencionaba en el bloque anterior, porque a veces uno de los problemas que tenemos para tratar con estos asuntos es lo efímero que es el trimestre. Es decir, a veces los alumnos, las alumnas están recibiendo malos comentarios del profesor, están recibiendo insultos, agresiones, estas burlas, estos sarcasmos. Llega el final del trimestre, reciben su calificación y dicen, bueno, ya pasé, y no se dan cuenta que el no proceder, no hacer nada, simplemente les hereda a ese profesor y esas conductas a la generación que sigue. Desafortunadamente, cuando los alumnos, las alumnas visitan las coordinaciones, pues a veces ya es cuando se trata de casos graves, cuando ya tenemos una manifestación de violencia clara, evidente, que no significa que no haya habido otras manifestaciones durante el trimestre, simplemente que los alumnos las aguantaban hasta cierto punto. Una cosa interesante que decía Jorge, incluso las justifican, incluso dicen, bueno, sí es muy grosero, es un patán, pero sabe mucho. Entonces, como si una cosa estuviera peleada con la otra, ¿no? Como si yo para tener un buen profesor necesito aguantar sus patanerías, como si fuera parte de la misma ecuación, lo cual evidentemente no es ni ético ni profesional considerar que el profesor puede actuar que está bien en la forma en la que está actuando el profesor. Entonces creo que los canales sí los hay, se pueden hacer intervenciones cuando se exponen estos temas, se llama al profesor, se habla con él, se pueden hacer intervenciones al grupo para conocer sus perspectivas, pero el problema es que no hay una cultura de la denuncia, sí por esta lógica de que decimos es que no va a pasar nada, pero es que a veces justo es un círculo vicioso. Yo digo, no va a pasar nada porque en realidad no hice nada. Yo estudié aquí también, yo también escuchaba comentarios negativos de profesores, me tocó ver esos unos profesores, pero simplemente esta cultura, más que denunciar, de aguantar. Ya lo aguanté, ya no paso a mayores, bueno, ya el siguiente trimestre tengo otros profesores, dejé atrás esta parte, y entonces cuando se crea esta percepción de que es que hay profesores impunes, intocables, pues no es que sean intocables, es que simplemente nadie está dando ese paso de presentar una queja, a través de entrada, de informarlo a la coordinación, de elevarlo a las instancias correspondientes de acuerdo al tipo de falta que sea. Creo que eso es lo que nos está faltando como comunidad en general, no tolerar este tipo de expresiones que son faltas de respeto desde un primer momento, seguir por las vías adecuadas, de entrada informarlo a las coordinaciones para que tengan conocimiento y para que se puedan generar como tal un cauce institucional que permita resolver este tipo de situaciones. Y perdón, aquí nada más quisiera agregar justo algo que decía Aranza sobre las calificaciones. También hay que impulsar esta cultura, que las estudiantes sepan que hay un mecanismo también para solicitar la revisión de esa calificación. Es decir, si yo creo que el profesor tomó represalias contra mí en mi calificación porque no lo confronté, porque en algún momento se burló de mí, me insultó o lo que sea, entonces acudan como tal a la división a solicitar una revisión de calificación y se conforma un jurado. Las coordinaciones proponen un jurado de 3 profesores distintos que imparten el mismo componente, que revisan a partir de los criterios de evaluación del profesor si el estudiante cumplió con los criterios o no, y a partir de ello pueden modificar o rectificar la calificación que emitió originalmente el profesor. Sí, bueno, es algo que hemos
insistido muchísimo en distintos órganos colegiados, que es la terrible estrategia de comunicación, ¿no? La comunidad no está enterada de nada. O sea, tú vas pasando y de repente ves un evento y dices, eso se ve muy padre, pero tengo ya un compromiso acá. Tal vez si me hubiera enterado antes hubiera ido, ¿no? Y creo que muchos de mis compañeras, compañeros se van a sentir identificadas con ello. Y además nos platicaba una compañera que en Iztapalapa pusieron el protocolo de violencia de género en la entrada. Eso es una estrategia de comunicación. Tú por lo menos vas pasando y volteas a ver y ya conoces el qué paso uno, ir con la unidad de prevención de violencia de género. Creo que eso sería, por ejemplo, una buena estrategia aquí, una para que la comunidad vea, ¿no? Somos una generación visual, tenemos que ver. Y este tipo de programas creo que empiezan como a romper esta tradición de no personificar a la institución. La institución tiene que tener un rostro humano, no un rostro artificioso, ¿no? Gris, neutro. Sí debe que ser neutro, pero debe que tener humanidad, ¿no? Y creo que eso es lo que nos falta, una estrategia que, añado, escuche. Que escuche cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras preocupaciones, y a partir de ahí no solamente escuchar y ya, qué bonito sus exigencias. No, escuchar y actuar y colaborar juntos, porque al final de cuentas somos una comunidad, ¿no? Entonces, creo que una mejor estrategia de comunicación que informe y escuche sería una buena vía para atender los problemas de violencia en el aula. No sabemos, termino, mi compañero me dijo, estábamos en la entrevista, no tengo ni idea de cuál es ese protocolo, ¿no? Y el compañero fue consejero, ¿no? Entonces, y yo como consejero, a veces ex consejero, también dudo a veces de los protocolos. ¿Cómo era esto? ¿Qué era primero? ¿Con quién tenían que ir? Y creo que sí tenemos que trabajar la parte de que la comunidad tenga accesible la información. Sí. Ahí quisiera, me permite añadir, claro, profesor, que estamos trabajando en un proyecto a Xolotzin para crear un GPT que pueda responder las dudas de los alumnos. En este sondeo que hicimos, los alumnos nos dicen es que los administrativos en momentos son bien groseros. En momentos me dicen, es que tienes que ir a tal oficina. Voy a esa oficina y me dicen, no, es que tienes que ir a tal. Entonces, rebote, ¿no? Y se vuelve inaccesible la información que debería ser absolutamente accesible para la vida universitaria. Y este GPT tiene la intención de que tú entras a la aplicación, le preguntas qué necesito para hacer una denuncia por razones de género y te explica paso por paso qué hacer. Incluso a qué correo enviar tus dudas, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias que realmente atiendan las problemáticas son fundamentales para mejorar la situación. Si los estudiantes se enfrentan a un mundo de reglamentos, son instrumentos útiles, pero que son realmente algo que parece que tienen que cargar con ellos en sus espaldas. Podríamos pensar entonces en otros mecanismos adicionales, no en vez, sino adicionales, como estos que se reconocen como justicia restaurativa. Me gustaría que iniciaras con eso, Roberto, pero antes de que inicies, pues vamos a ver la tercera pregunta que le formulamos a los miembros de la comunidad, y era tan simple como ¿qué hacer para superar la situación de violencia en el aula? Vamos a oír lo que dicen y regresamos a nuestro siguiente segmento. Creo que es algo complicado porque por un lado está la víctima y por otro lado está el posible victimario. Y todos somos pues inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, como persona empática, pues diría que lo correcto sería primero generar un cierto protocolo donde no se violenten pues los derechos laborales que él tiene, porque al final de cuentas, pues incluso aunque no solamente sean laborales, existen esos derechos donde si resulta inocente, pues todo lo que afecta a su alrededor termina perjudicándolo. Entonces, por otro lado, también tenemos a la víctima, que no puedes obligarlo a convivir con su agresor cuando pues él realmente es el afectado. Entonces, debe de existir protocolos, deben existir ciertas maneras que permitan que tanto uno como el otro pues estén seguros, ¿no? Y pues con esa posibilidad de si es inocente o no, o pues sí, o sea, simplemente eso, ¿no? Ver qué opciones tiene.
Ok, gracias por tu comentario. No sé si quieres dejar una pequeña participación para la comunidad. Pues que la gente, normalmente los estudiantes ya hemos aprendido a detectar a los maestros con los que se pueden hablar. Entonces, pues siempre es eso, o sea, siempre recurrir a las personas con las que tengamos confianza y denunciar si queremos que las cosas cambien. Pues entonces nuestra entrevistada nos planteó algo muy interesante. Hay protocolos para otra forma de violencia, pero a lo mejor habría que pensar en protocolos para la violencia de aula, pero tal vez algo más, que era la idea sobre la cual estabas tejiendo, Aranza. Entonces, tal vez antes de pedirte la respuesta a esta pregunta de si podemos pensar en mecanismos de justicia restaurativa, sería interesante que nos reaccionaras, Aranza, a lo que planteaba nuestra entrevistada. Sí, bueno, yo creo que ella menciona algo muy importante y es que se tiene que llegar a un acuerdo entre pues esperar a que se demuestre quizá la culpa o bueno, la inocencia del victimario y que también la víctima se sienta segura, ¿no? Pero creo que muchas veces eso entra en conflicto porque el hecho de que tú tengas un profesor, profesora que te ha violentado dentro del mismo edificio en el que tomas clases, creo que ahí pone como un poco en jaque que el victimario esté seguro en lo que se comprueba, pero la víctima también. Entonces siento que ahí hay un poco de, pues justo de conflicto entre uno y otro. Sinceramente no sé qué podríamos hacer como institución, porque justo en este proceso de a lo mejor denuncia o de a lo mejor corroborar qué es lo que pasa, pues no se puede simplemente borrar al profesor o al alumno para que no se vean. Entonces siento que ahí es como algo más complicado porque son órganos que finalmente, a ver, el estudiante está aquí porque está realizando una carrera, una maestría, un posgrado, lo que sea, y el docente pues tiene derecho, ¿no?, a seguir ejerciendo su profesión, a lo mejor tiene un grupo y así, pero justo ¿qué pasa cuando, a ver, hay un profesor que tiene 5 denuncias y le vuelven a dar grupo y vuelve a dar clases el siguiente trimestre y el siguiente y el siguiente y el siguiente? Yo creo que lo dejaría ahí un poco abierto porque en mí está la duda de qué realmente podríamos hacer, ¿no? Claro, pero nos planteas una situación bastante interesante y es el conflicto que se establece también con los tiempos. Esto es verdad, se puede denunciar, pero bajo un supuesto de presunción de inocencia, pues hay que esperar la prueba y mientras llega la prueba y por otra parte la sanción correspondiente, se acabó el trimestre, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto, Roberto? Y teniendo en cuenta esta pregunta que te hacía, ¿podríamos pensar en mecanismos de justicia restaurativa que incluso fueran más eficientes? Bueno, yo quiero regresarme un poco a lo que decíamos de la cultura de la denuncia, porque la verdad es que la mayor parte de la violencia en el aula es violencia que se da a través de lo que decíamos, de estos comentarios, de estos chistes, y desafortunadamente lo que ya se denuncia son las acciones más graves que si desde el primer foco rojo hubiéramos denunciado, es mucho más fácil intervenir, mucho más fácil hablar con la profesora, el profesor y que cambie su conducta que esperarnos a que lo siga reproduciendo y que llegue a un punto de no retorno donde se vuelva mucho más grave. Ahora, otra de las cuestiones que suele haber ciertos mitos o solemos partir de una idea de, bueno, como ya fue quejarme de él, ya mañana le quitan el grupo y no lo vuelven a programar, pero en realidad no funciona así, es mucho más complejo, porque si bien paralelamente esto puede irse siguiendo en las instancias correspondientes de acuerdo al tipo de falta que haya cometido el profesor, el tipo de violencia, esto lleva tiempo porque hay que cumplir ciertas etapas procesales y no es una respuesta automática de, bueno, hoy vas y te quejas del profesor y ya mañana lo quitan de su grupo. Digamos, es mucho más complejo de eso. Insisto, afortunadamente en la unidad no estamos ante situaciones digamos, que sean recurrentes de casos de violencia grave. Afortunadamente sigue siendo lo excepcional en la universidad, pero considero que si desde las primeras muestras y desde los primeros signos de incomodidad de que el profesor o la profesora está refiriendo a mí de una forma con la cual no me siento respetado, si desde esos momentos nos acercáramos a las coordinaciones,
desde ahí se podría intervenir. El problema muchas veces es esto, que como lo ligamos con la calificación, muchas veces las quejas se presentan al final del trimestre cuando llega la evaluación, porque pensamos que bueno, como ya aguanté los insultos del profesor, al menos me va a acreditar, y no ocurre ni una ni otra, ni te respetó ni te acreditó, y entonces, insisto, por los tiempos procesales se vuelve difícil dar una respuesta inmediata cuando llegan el último día del trimestre a denunciarte que el profesor cometió ciertos actos, aunque hayan ocurrido a lo largo del trimestre. Entonces, creo que desde ahí hay que fortalecer esa parte. Y por otro lado, yo creo que tampoco debería de ser obligación del estudiantado conocer los protocolos. Yo creo que lo que debe de socializarse es que existen los mecanismos. Uno, cuando es víctima de un delito, no necesita conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales para saber qué le va a pasar al delincuente. Basta con que uno sepa que hay una instancia, que es el Ministerio Público, donde yo puedo ir y que a partir de ahí va a iniciar un proceso que ya no me importa cuál es el proceso. Lo que me importa es que se sancione al responsable. Yo creo que lo que tendremos que impulsar institucionalmente es que existen las vías, que existen las ventanillas. Ya lo que pasa detrás de las ventanillas, ya cómo se va articulando cada paso del protocolo, del proceso, ya no tendría por qué ser preocupación de los estudiantes, sino propiamente de la institución. Y esa primera ventanilla son necesariamente los coordinadores de estudio, ¿no? Digamos, es el enlace más directo que está entre el estudiantado, la ventanilla más visible entre el estudiantado y la parte institucional. Ahora, en ese sentido, y quisiera ir contigo, Jorge, porque de lo que nos plantea, muy interesante Roberto, también a mí me queda un interrogante. ¿Y cuál es la actitud grupal? Esto es como estudiante que pienso que fui agredido. Puedo contrastar mi impresión con el grupo puede hacerse solidario en caso de que veamos que efectivamente está haciendo un exceso de profesor. ¿Se han dado estos casos o cómo se pueden impulsar? Adicional a lo que querías decir. Sí, inicio con su pregunta, profesor. Hemos vivido casos, experimentado casos como consejeros, exconsejeros, donde el propio grupo se enoja con el denunciante. ¿Por qué? Por este tema de la justificación de la violencia. Entonces, a partir del paro feminista, el acuerdo, me parece que es el primero o el segundo, habla de que debe haber una preparación para los órganos colegiados y personales en derechos humanos, violencia de género, exacto, perspectiva de género. Entonces, hay que analizar si esto está sucediendo realmente, ¿no? En nuestro caso sí nos dieron esta capacitación, de la cual me parece que el 50% reprobó y aún así seguían en labores. Y las compañeras feministas seguían exigiendo que esas personas que no pasaron el examen o hicieran de nuevo el curso o fueran como expulsadas de esos órganos colegiados, a lo cual las autoridades se cerraron, ¿no? Entonces a eso doy paso como a una propuesta desde mi visión, y es que debe haber más apertura. O sea, las autoridades tienen que abrirse al diálogo directo con su comunidad estudiantil. Me duele que los compañeros no tengan ni idea de cómo hacer una denuncia. Hace poco yo viví una experiencia en un proyecto muy hermoso de trabajo comunitario en Chiapas, ¿no? Y la experiencia es hermosa, es bella, convives, pero hubo una persona que ejerció su poder para ser violento y lamentablemente, exactamente, sí, fue un profesor y es como, en ese momento tienes mucha impotencia, porque ¿quién tiene el poder en esa situación? ¿Quién define quién come, quién entra al hotel, quién sube a la van? Pues el profesor. Y no vas a llamarle al rector y le vas a decir, rector, me están violentando, ¿no? No me dejan subir a la... No, sí, ¿no? Y gritándote te dice, ya no necesitamos de ti, te sales del proyecto, ¿no? Entonces, regresas y un estudiante que no conoce las vías de denuncia por el problema de la comunicación y porque hay un hermetismo en las autoridades, que creo que poco a poco empieza a haber más apertura, pues un estudiante no sabe cómo levantar una denuncia. ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? Una comunidad apática.
Y eso se traduce en baja participación en las evaluaciones docentes, en las actividades deportivas, académicas, culturales. ¿Por qué? Porque no te sientes escuchado. Entonces yo insisto en que la vía es crear espacios y canales de comunicación directa y efectiva. Perdón, Jorge, nada más. Uh-huh. Sí, claro, me gustaría preguntarle a Jorge, ¿y denunciaste eso? Sí, está en proceso de denuncia, sí, la verdad sí. Cuando esto esté en las televisiones de la UAM, ya estará la denuncia ahí seguramente. Sí, o sea, pregunto esto porque a veces es eso, que uno se queda con la frustración. Exacto. Pero más allá de eso, ya después te enfría la cabeza, estás en otros temas y sí tienes como el coraje, pero no hicimos nada. Y entonces cuando le vuelve a pasar a alguien más es cuando se crea esta percepción de que este profesor es intocable. Pues no es intocable, pero digamos nunca llegó esto al canal, por eso me alegra. Pero ahí es la incógnita. Nosotros fuimos consejeros, nosotros estamos participando todo el tiempo en actividades y sabemos un poco las vías de denuncia. Entre comillas, ¿no? Sabemos entre comillas, porque por ejemplo esto es un programa ahorita financiado por Rectoría General. A ver, ahí cómo se hace la... No, ese programa en especial es de Rectoría General. Entonces, a ver ahí cómo es el procedimiento para hacer una denuncia de ese tipo, ¿no? Entonces, pues vas preguntando y con los que conocemos preguntamos, oye, ¿cómo le hago? Ah, mira, haces esto. Pero hay mucha comunidad que no tiene esta cercanía y que debería ser así, debería ser cercana la persona que te puede ayudar a solucionar el problema que estás viviendo. Estando totalmente de acuerdo con eso, está lo que señalaba Roberto, pero ninguna comunidad se puede hacer experta en toda la reglamentación, protocolos, etc. Hay una ventanilla primer contacto que tienen que ser los coordinadores, pero también no sería un papel que debieran desempeñar los representantes estudiantiles, que por la propia naturaleza de su función, sí tienen que conocer los reglamentos, ¿verdad? Sí tienen facilidades para acceso a información. ¿Qué piensas tú que podrían aportar en ese sentido para construir este espacio comunitario de diálogo que no excluye la denuncia? ¿Qué se podría hacer, Aranza? Yo creo que es una pregunta complicada porque muchas veces nosotros como estudiantes no conocemos justo a los consejeros académicos, ¿no? Por ejemplo, o se tiene entendido que fulanito, que es amigo de mi novio, es consejero académico. Entonces, siento que uno de los grandes problemas viene desde el desconocimiento de qué tanto hacen, ¿no? Ellos, qué tanto nos representan o cómo llegaron ahí quizás, ¿no? Siento que desde ahí pues hay un problema. Yo en mi grupo, yo no creo que todos conozcamos qué es lo que hace un consejero académico, hacia quién nos podríamos acercar. Ahora, el hecho de que sean un estudiante X y a ti te dicen, ¿sabes qué? Acércate con el consejero. ¿Cómo llego yo con este consejero que no conozco a decirle, ¿qué crees? Es que mi maestro me violentó, no sé cómo hacerle, cuando sabes que es una situación que muchas veces, o sea, en muchas ocasiones, te hace sentir a lo mejor vergüenza, te apena, como mencionaba Jorge, ¿no? A veces se revictimiza a la víctima misma o los estudiantes justifican la propia violencia dentro del aula. Ahora, me gustaría agregar ahí alguna interrogante respecto a que creo que el problema viene desde la identificación de la violencia, ¿no? Porque justo como mencionaba Roberto, ¿no? Va subiendo de tono y no se hace algo hasta que ya son como situaciones muy específicas y más graves, pero ¿cómo hacemos cuando estamos en un grupo de 25 personas y el profesora lanza un chiste contra mí, un chiste, y todos se ríen, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo a sopesar si realmente es violencia, si solo estoy exagerando, si a lo mejor yo estaba en un momento, no sé, tenía hambre y yo me lo tomé muy personal? Entonces siento que desde ahí hay un conflicto, ¿no? Realmente, ¿cómo sabemos si lo que vivimos es violencia o no? Porque yo creo que muchas veces eso es lo que genera que le quitemos peso a la violencia en el aula. Ahora también, yo creo que sí hay profesores, porque yo lo viví,
que esperan al último día, así en la entrega de calificaciones, como lo mencionaba, para hacer algún comentario, pues algún chiste o algún comentario directo, ¿no? Como, ay, tú, no sé, sacaste tal calificación y pues es que eres muy malo, ¿no? O eres muy tonto, o eres, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Fue el último día, entonces yo digo, bueno, ya fue el último día, ¿no? Ya no voy a hacer nada. Inicia el siguiente trimestre y es como, ¿por qué no hiciste nada si fue el trimestre pasado? Siento que ahí también hay como cierto conflicto, como lo mencionábamos antes, ¿no? Respecto a los temas. Y me gustaría también complementar un poco lo que dijo Jorge respecto a esta comunidad que se vuelve apática, que yo creo que también se vuelve insensible ante la violencia. O sea, justo también sigue replicando en el aula este tipo de violencias, porque saben que todos estos procesos pues son complicados y que es más fácil caerle bien al profesor. O sea, muy sinceramente es mucho más fácil y quizá beneficioso de forma individual que tú le caigas bien o que te lleves bien con estas personas intocables, porque sabes que te beneficia, o que a lo mejor si pides, no sé, algún tipo de justificante o así, es más fácil que pase, ¿no? Eso. Y, perdón, sí, nada más quiero complementar acá, porque a veces hablamos, y con lo que decía también Jorge, respecto a estas evaluaciones, o estas capacitaciones que tienen que tomar los órganos de apoyo, y a veces decimos que es una sensibilización que le tiene que llegar, una capacitación y sensibilización que tendrá que llegar a estos órganos. Pero en realidad hay que darnos cuenta que el fenómeno nos atraviesa a todos como comunidad, porque justo estos ejemplos donde mis compañeros justifican al profesor, o mis compañeros me dicen que estoy exagerando, o mis compañeros menoscaban mi opinión con tal de quedar bien con el profesor, finalmente es parte de lo mismo, es falta de esta empatía que puede haber no solo desde las autoridades, desde nuestras propias compañeras, compañeros, y que yo lo que diría es que no necesariamente necesito tener la validación de mi grupo. Es decir, si yo sentí que me faltaban al respeto, pues no necesito levantar un censo entre mis compañeras y compañeros para ver si están de acuerdo. Basta con que yo haya sentido ese menoscabo, ese atentado contra mi dignidad, contra mi integridad, para que yo pueda acercarme a denunciarlo. Porque, insisto, puede ser una cuestión que a lo mejor el profesor hizo un mal chiste, se habla con el profesor y no vuelve a hacer un mal chiste, o para la próxima piensa y se corrige la situación. Es decir, también hay que terminar con esta idea fatalista de que como el profesor hizo un chiste malo, hay que correrlo, o como el profesor hizo un comentario que sí fue inadecuado, pero no podemos pensar pensar en que todo debe terminar con destituciones o con que ya el próximo trimestre no lo vuelva a hablar al profesor, pero también hay que hablar de la proporcionalidad de las acciones. Es decir, no todas las acciones tienen el mismo impacto, y les diría, no todas las acciones tienen la misma intención. A lo mejor el profesor o la profesora simplemente actuó por torpeza y hizo un comentario malo por torpeza y no necesariamente por quererme menoscabar. Sin embargo, al yo presentarlo, al yo denunciar esto, lo que hago es que, digamos, los canales se activen y que genere una reflexión en el profesor. Y seguramente la próxima vez que el profesor piense hacer un chiste, pues lo va a reflexionar un segundo más, porque sabe que puede haber consecuencias. Pero si el profesor lleva haciendo a veces el mismo chiste de mal gusto 20 años, pero durante los 20 años no ha pasado nada, pues cree que no hay ningún problema con el chiste, con la expresión, lo cual, insisto, tiene que ver con que nunca ha habido una consecuencia. Pues habitualmente estos programas, y a nosotros ya nos llegó el tiempo de terminarlo, ¿sí? Al final siempre se piden conclusiones, pero yo quiero sugerirles que en vez de conclusiones hagamos otra cosa. De lo que han dicho ustedes, el problema es real, tiene múltiples manifestaciones, incluso es muy difícil aprenderlo, ¿sí? Hay instrumentos, pero son muy difíciles de llevar a la práctica, ¿sí? Hay responsabilidades individuales y colectivas, y todo esto sugiere que es un problema que está poco discutido en la comunidad y que hay que hacer que la comunidad lo discuta más. Por tanto, la última reflexión que les quiero pedir es: ¿cómo invitarían ustedes a la comunidad a seguir discutiendo este tema? Porque entre otras de las pretensiones que tenemos con este programa, no es solamente oír las expresiones de la comunidad antes del programa, sino también después del programa. Entonces me gustaría de parte de ustedes un argumento
para que a los que nos están viendo y escuchando pudiera parecerles interesante aportar su punto de vista. ¿Quién quisiera empezar? ¿Jorge? Sí, claro que sí. Yo le hablo a la cámara porque ahí me están viendo nuestra querida comunidad, y es que hay que hacernos la conciencia de que somos uno. Ayer vi una película que se llama La Substancia, estoy haciendo comercial de una película muy fuerte, pero... Y una de las frases que vas a recordar después de ver esa peli es: recuerda que son la misma persona. Entonces, aquí hay distintas luchas. Los de biológicas acaban de hacer un movimiento. Las compañeras feministas están luchando todos los días. Los compañeros que son profesores temporales están luchando también. Compañeras, profesoras, los estudiantes estamos luchando para que se respeten nuestros derechos. Y todas estas luchas se articulan. ¿En qué momento? En el momento en el que nos hacemos conscientes que somos un solo grupo y que lo que le pasa a uno le afecta al otro. Entonces, solo los invitaría a ser conscientes de que no están solos. Hay personas en esta universidad que aman colaborar y ayudar y compartir y construir cosas nuevas. Y estoy seguro, como decía la compañera Julia en la entrevista, que saben que ya distinguen el profesor que sí escucha. Entonces vayan hacia él, hacia ella, hacia ella, compañeros, profesores, administrativos, la comunidad, y vamos a construir una mejor UAM. Una UAM que no se calla, que habla, que denuncia y que reconstruye. Roberto, ¿tú cómo invitarías a la comunidad a continuar con esta discusión? Bueno, de entrada me parece muy valioso que estemos hablando de la violencia en el aula, porque hace 10 años no hablábamos de violencia en el aula. Hace 10 años simplemente pensábamos que era parte de la experiencia de asistir a la universidad, que me va a tocar el profesor que me insulta, me va a tocar el profesor duro. Ahorita ya entendimos que no es normal eso. Ya lo estamos detectando, lo estamos visibilizando, y eso me parece como punto de partida muy valioso, porque además aquí nos limitamos a hablar de la violencia en el aula, pero no hablamos de las consecuencias, es decir, qué pasa con las víctimas, cómo muchas veces esto produce deserción, produce el quererse cambiar de carrera no por intereses, sino por no volverse a encontrar con el profesor, la profesora. Es decir, por eso es tan importante enfatizar la cultura de la denuncia, la detección temprana de este tipo de actos de violencia, porque finalmente las afectaciones que produce la violencia en el aula, en las alumnas, en los alumnos, pues son afectaciones que probablemente los pueden seguir por el resto de sus vidas. Si tengo que dejar mi carrera porque yo ya no aguantaba que el profesor me insultara, pues ya es una consecuencia de por vida. Y si podemos evitarla justo denunciando, empatizándonos con las compañeras, los compañeros, cuando vienen y nos dicen, cuando vienen y nos hablan de que simplemente algo que sucedió en el aula no le parece, que fue respetuoso con su persona. Y cuando digo empatizándonos me refiero como comunidad, empezando por el estudiantado, por profesorado, por los funcionarios, las funcionarias. Solamente a partir de construir una cultura como tal de paz en el aula, de aulas libres de violencia, es como podemos, pues, digamos, progresar en este sentido. Aranza, ¿tu invitación? Pues yo creo que mi invitación va un poco más encaminada a justo crear como estos canales, como ya habíamos mencionado, como a tejer esos canales en donde nos escuchamos unos a otros desde el estudiantado, ¿no? Que creo que muchas veces es lo que tenemos más cercano, al menos como estudiantes, ¿no? Nuestros compañeros del aula y así. Yo creo que una de las partes más importantes sería justo, y retomando lo que mencionábamos, esta parte de la empatía y de la sensibilidad, ¿no? O sea, el saber que si a otra persona un comentario que quizá a mí me hizo explotar de risa y a esa persona le ofendió, fue por algo, ¿no? O sea, algo no está bien. Y justo retomo, cierro con una frase que creo que a mí me ha hecho cuestionarme muchas cosas, y es que si alguien hace un chiste y no todos se están riendo, no es realmente un chiste, ¿no? O sea, si una persona no se está riendo,
realmente fue algo gracioso o estaba quizá humillando a otra persona. Entonces siento que este tema de la violencia y desde el que lo estemos hablando, pues acompaña el hecho de hacerlo presente. Justo el hecho de que lo hablemos lo vuelve presente, y el que tengamos voz como estudiantes, pues creo que igual es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces nos sentimos chiquitos a lo mejor al lado de un profesor que lleva 40 años enseñando y tiene 3 doctorados, pero somos alguien y somos parte de la comunidad, como lo mencionaba Jorge. O sea, nosotros somos el órgano de la UAM. Entonces entiendo de lo que se trata es de crear una comunidad que sepa procesar sus conflictos, que se haga cargo de ellos, que sepa cómo resolverlos, y para esto hay una condición fundamental: que se atreva a hablar de los problemas, que en ocasiones son solamente comentarios que no van a trascender, sino que tal vez valga la pena dialogar, porque ese diálogo va a trascender. Estos, entre otros, es la intención de estos programas, así es que esperamos que todos los que nos están viendo y escuchando, pues cuando nos acerquemos para pedirles su opinión, nos la den, porque sí tenemos toda la intención de tener una segunda temporada de Derechos en Conflicto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.